En media hora más, todavía tenemos una hora para hacerlo, nos vamos a meter a entender qué es la expiación. Yo le he pedido a todos, le he solicitado, por favor, que tengan la amabilidad de escuchar los videos que hemos estado subiendo de todo lo que se ha estado tratando esta semana. Si hay algo que tenemos que hacer es ser sabios. Y una de las cosas que notamos en este tiempo es que Dios ha permitido las redes para que se cumpla lo que Jesús dijo acerca del Evangelio del Reino. Yo sé que cada vez que estamos en las fiestas del séptimo mes, entendemos, por gente que me lo ha preguntado, lo digo también, que estamos anunciando que Él viene pronto, que se va a notar su venida. Pero nosotros a veces nos cuesta entender las señales más importantes del tiempo final. Yo quiero invitarlos a que vengan al Evangelio de Mateo. Y en el capítulo 24, seguramente muchos ya conocen este capítulo por el tema de las señales del fin. Si me pueden traer un vaso de agua, se lo voy a agradecer. Es verdad que la casa de Judá no toma agua, pero nosotros no estamos obligados a eso. Momentos más va a entender, vamos a seguir entendiendo la diferencia crucial que tenemos nosotros con la casa de Judá. Cuando veníamos para aquí teníamos que pasar a buscar a nuestro hijo por su escuela, y su escuela está pegado a la sinagoga de la ciudad, y bueno, tuvimos que desviarnos, pues como todos los años, obviamente ellos cortan la calle que abarca la sinagoga para hacer la fiesta de Yom Kippur. Entre tantas cosas que la casa de Judá o los hermanos del sur hacen, está el hecho de lamentar no tener templo. Para ellos, Yom Kippur, hasta que no haya templo, no es una fiesta, ¿sí? Esto quiero yo marcarlo porque de aquí, o sea, de lo que ya he enseñado, que cuál es la diferencia, también radica en esto la diferencia. La diferencia está que para ellos Yom Kippur hoy es un día de luto. Por eso, el no usar zapatos, nosotros lo hacemos desde la experiencia misma de Israel cuando estaba el templo, cuando estaban las 12 tribus en la época de Salomón, cuando estaba aún el templo en la época de Yeshua y la casa de Judá, allí se celebraba el Yom Kippur, un Yom Kippur que no era semejante al de la época de Salomón, pero al fin, al haber templo y sumo sacerdote, se realizaba. Pero esta fiesta, cuando dejó de existir el templo, y perdón que insista, pero todos los que estamos en el verdadero camino necesitamos conocer fechas y años. Los evangélicos ignoran esto porque el evangélico se lo ha manipulado para que no aprenda la historia. ¿Por qué? Historia no aprendida es historia repetida, ¿sí? Historia no aprendida es historia repetida. Entonces, cuando las personas van a la iglesia por ese merchandising de Jesús está aquí, Jesús quiere estar en tu corazón, es un merchandising, realmente ya lo entendemos que no tiene que ver con el Señor. Esa gente ignora un montón de secretos que hay que conocer, como por ejemplo la palabra exilio. Cada fiesta de Dios apunta a que nosotros no caigamos en exilio, ¿sí? Lo voy a decir de nuevo porque veo que no están acá. Las fiestas de Dios tienen el objetivo de que usted no caiga en exilio. Diga fuerte todos, por favor, todos exilio. La palabra exilio tiene que ver con aquel que se desenfocó y perdió su propósito en la vida. Todo ser humano ha sido diseñado en la mente de Dios y ha venido a la tierra con un propósito, el propósito eterno de Dios, que es unir los cielos con la tierra. Hacer que lo que hay en los planos celestiales, que es reino de Dios, ¿sí? Es la esencia misma del Eterno, se manifieste como reino aquí en la tierra, ¿sí? La palabra reino de Dios es que las cosas del cielo descienden por alguien que hace de puente y se manifiestan en la tierra. Para eso hay que ser entendido en la Torá, hay que estudiar la Torá, ¿sí? Es la misión que tiene cualquier persona que entiende que nació con un propósito.
Yo sé que en la iglesia evangélica se usa en estos últimos tiempos con la moda esta, el movimiento del espíritu es una cosa, los hombres captan el movimiento del espíritu y lo hacen moda. Si usted ve el video del sábado pasado, le pido que lo vea, yo ahí explico cómo lo que se revela se manipula. Hemos sido creados para eso. Nosotros somos creados para manipular lo que se revela en los planos celestiales. Lo que está en los planos celestiales es perfecto. ¿Por qué? Porque es espiritual. Es perfecto. Pero al revelarse se le da autoridad al que recibe la revelación, es decir, un ser humano, de manipularlo. ¿Sí? El problema es que si se manipula negativamente o se manipula mal, eso que es espiritual se corrompe. Y lo que iba a decir, el movimiento apostólico no es del diablo, como dice esta gente que anda en las raíces hebreas. Mentira, no son raíces hebreas, ya lo he denunciado, y con el tiempo va a caer todo esto. La gente buena y sincera va a quedar, la gente mala va a quedar negando a Yeshua. Aquí en Mendoza ya hay muchos grupos de esos que niegan a Yeshua, lo niegan totalmente. Pero bueno, así como el movimiento del Espíritu del Señor, que ha hecho que en este tiempo mucha gente despierte y quiera saber cuáles son las raíces hebreas de la fe, hubo un tiempo donde hubo un movimiento del Espíritu que hizo que se entendiera que es necesario que existan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero cuando los hombres a la revelación la empezaron a manipular, han creado todo este tipo de modas que sería la manipulación de la revelación, la manipulación negativa de la revelación. Y en esa moda de la apostolitis que yo llamo, se habla de propósito, pero pregúntele a cualquiera de estas personas que están ahí en la cámara y que están bajo los distintos apóstoles, desde los muy conocidos allá en Costa Rica, Venezuela, que son los X, a los no tan conocidos que se hacen llamar apóstoles, no se sabe por qué, porque ni saben lo que es un apóstol, pero la gente escucha de estos apóstoles la moda que se incluyó en la forma de hablar. Naciste con un propósito, tenés un propósito, no sé qué del propósito y el propósito. Ahora, si usted se detiene, y ahí es donde partí, a hablar con alguno de ellos qué es el propósito, no saben. Usted tiene que saber cuál es el propósito del Eterno. El propósito del Eterno es que usted sea el perfecto puente, el ser humano capacitado para unir los cielos con la tierra, para manipular lo que se revele de los cielos en forma perfecta, en forma pura, manipularlo y hacer que en la tierra eso sea llevado a la promoción de la materialidad. A eso se le llama sacerdocio. ¿Está bien? Ahora bien, todo esto es parte de la buena noticia de Dios. ¿Cómo se dice buena noticia en hebreo? Betzorah, que significa las buenas noticias que vienen desde la casa del rey. Y una palabra parecida hacia el griego, que era el idioma que usaba el común de la gente en la época de Pablo, es evangelión. Significa buena noticia también, ¿está bien? Dada por un enviado del rey, ¿está bien? Parecidísimo, ¿sí? Hola. Entonces, llevado al plano del español, sea Betzorah en hebreo y evangelión o evangelio transliterado así en español, en realidad es buena nueva o buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Lo he dicho en este instante, en este lapso, pero se van a dar cuenta que esto es lo que Jesús quiere que entendamos. Cuando venimos a Mateo capítulo 24, nos encontramos que Jesús está hablando de las señales del fin. Primero, en el versículo 1 y el versículo 2 le pido que lo siga, no lo voy a profundizar, pero ya Jesús está diciendo o prediciendo o dando el oráculo de que se destruye el templo. ¿Todos están conmigo? Trate de no distraerse con otro pasaje. Jesús salió del templo, ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo, la estructura, todo lo sorprendente de esa estructura que le había regalado Herodes el Grande, aquel que hizo matar los niños nacidos en Belén, es el que se había hecho rey por haberse congraciado. Primero lo nombró el Imperio Romano, lo colocaron como rey, se lo impusieron a los judíos, él no era de la casa de Judá, era idumeo. Idumeo es la forma griega de decir edomita. ¿Y quién sabe los edomitas de quién vienen? De Edom. ¿Y Edom es el nombre de quién más? De Esaú o Esab, ¿sí? Entonces, Herodes, que es un idumeo, piense eso es peligroso, ha
hermoseado de tal manera el templo que se reconstruye en la época de los profetas Zacarías, Ageo, Malaquías, cuando vuelve Zorobabel, ¿se acuerdan? Cuando vuelve el remanente, pero no estuvo nunca bonito, por eso Ageo denuncia cómo tienen descuidado el santuario del Eterno. Pasan años, viene Herodes y lo pone tan hermoso que casi, no igual, se comparaba a la grandeza que tuvo cuando fue fundado por el rey Salomón. Nunca igual porque la cantidad de oro y la cantidad de piedras preciosas que tuvo aquel templo nunca se igualó. Es impresionante, o sea, no hay forma de calcular la cantidad de dinero que había invertido en todo esto. Realmente el rey Salomón en esto se destacó. Y así va a ser nuestro milenio. Vamos a ser gente que va a manejar riquezas. Esa es una razón, perdón que venga al margen, por la cual les digo, anímense a hacer las fiestas, porque el próximo año, esta fiesta anuncia cómo va a ser tu próximo año, nosotros tenemos que ya empezar a generar millones en tu producción. No quiero que mires lo que dice el mundo acerca del dólar en Argentina, la crisis en Argentina, que se afecta porque Turquía no sé qué cosa, ni China no sé qué onda con el presidente Trump. A nosotros eso no nos afecta, porque a nosotros siempre nos va a afectar esto que vamos a ver con Jesús. Jesús salió del templo, ya se iban cuando sus discípulos se acercaron para mostrarles los edificios del templo, y Él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿En qué año de nuestra era común? Digan todos, año 70 de nuestra era común. Para los que son nuevitos, decir después de Cristo es incorrecto, porque en realidad Cristo no nació en el año 0. Cristo, si tuviéramos que poner el año que nació 4 años antes del año 0. Entonces, todo ese engaño que le han hecho la gente antes de Cristo, después de Cristo, nosotros ya no lo usamos. Era común, además porque no es justo que el judío tenga que decir después de Cristo cuando no cree en Cristo y en el nombre de Cristo han matado tantos judíos. Entonces, en el año 70 de la era común, es decir, 40 años después, repito, 40 años después, y vuelvo a repetir, 40 años después de que Jesús muere, resucita y es ascendido, envía al Espíritu Santo y conforma esa nueva humanidad, donde ya no hay 2 casas, sino ya hay una, porque para Dios ya la nación de Israel está unida en Yeshua, ¿sí? Hola, hola, hola. Entonces, a mí me gustaría que los que se distraen está bien, pero hay muchos que a veces se distraen por causa del espíritu que abre el que se distrae. Me gustaría mucho que lean esto, porque acá esto se cumplió, lo acaban de decir, año 70. Y después vienen otras señales. Desde el versículo 3 al 28 está lleno de señales. Se habla de los falsos profetas, se habla, bueno, usted va a ir viendo un montón de señales, la persecución. Pero dice acá algo muy importante y que me gustaría leerlo en el versículo 12. Tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Es una señal o no? ¿Se puede estar cumpliendo nuestro tiempo? Sí. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio, y acá quería yo quedarme, y este evangelio del reino, versículo 14, de nuevo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En su Biblia, léalo, dice así, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hasta igual. Claro, si Reina Valera contemporánea, creí que había cambiado algo. Vale la pena repetirlo porque este texto, los que estudian la escatología, no sé si sabe que escatología significa la ciencia de lo porvenir. ¿Sí? Escatología es la ciencia de las cosas que van a ocurrir, ¿está bien? No tiene nada que ver con las ciencias de las mancias, no, es desde la profecía bíblica. ¿Está claro? A todos les pregunté si está claro. Ok, si está claro, vamos a mirar esto. Esas congregaciones y esas posiciones y esos dogmas establecen que este versículo 14, tiene que ver con la predicación del evangelio como se lo conoce hoy. ¿A qué evangelio ellos se refieren? Al evangelio de salvación. ¿A qué le llama las líneas cristianas el evangelio de salvación? A esa famosa frase, tenés que recibir a Cristo en tu corazón. Ese es el evangelio de salvación. ¿Se entiende, sí o no? Ahí casi todos hemos estado. ¿Sí o no? Bien, entonces dicen, cuando todos reciban a Cristo en su corazón va a venir el fin. No, pero así lo dicen, ya sé que no. Usted ya sabe, pero vamos ahí. ¿Nosotros qué sabemos?
que acá habla de que lo que debe ser predicado es, escucha lo que dice Jesús, este evangelio del reino. O sea, el que él predica, no el que predica el cristianismo, el que predica Yeshua. Y Yeshua lo que predicó fue el establecimiento de la Torá y todo lo que la Torá había legislado en el monte de Sión, llegando al mar, o sea, a las naciones. ¿Quiénes leyeron la lilla de ayer cuando expliqué la lilla de ayer? ¿A qué se le llama mar en el sentido hebreo? Le pregunto a todos, a todas las naciones menos a Israel, ¿verdad? ¿Israel cómo se le llama? Lo seco, la tierra, muy bien, muy bien. Entonces lo seco, la tierra es Israel, pero lo mar es las naciones. En Israel, según la Torá, se estableció toda la celebración, es decir, se hizo un centro cósmico donde a través de los korbanot, diga fuerte los korbanot, Los korbanot. el arca el arca de la propiciación, repita detrás de mí, arca de la propiciación. Arca de la propiciación. Y especialmente el Mishkan, diga Mishkan, Mishkan. que sería el tabernáculo, ¿verdad? Y luego, ¿por qué va a ser reemplazado? Ya lo hemos hablado. El tabernáculo fue reemplazado por, a todos les pregunté, diga fuerte el templo, más fuerte el templo. El templo. O sea que, teniendo un templo donde se puede hacer korbanot, ¿verdad? Y se pueda, desde esos sacrificios, korbanot, ofrendas, se pueda llegar a ver en el arca de la presencia la manifestación de Dios, Israel garantiza que el planeta no sea destruido. Eso estaba en la Torá, se cumplió y siempre se estuvo cumpliendo, y en la época de Jesús se estuvo cumpliendo, ¿sí o no? ¿Había templo o no había templo? Quiere decir que se hacían sacrificios. Quiere decir que se celebraban fiestas. ¿Todo está bien? Pero ¿quién recuerda cuando en Marcos nos relata, Mateo también, pero no lo vamos a buscar, Marcos nos relata acerca del que él secó una higuera? ¿Quién recuerda cuando Jesús maldijo una higuera? Cuéntenme lo que recuerden, a ver, ¿cómo es eso? ¿Fue a buscar fruto? Marcos 11, del 12 al 33. Marcos 11, 12 al 33, porque estoy viendo que varios lo están buscando, ¿sí? Dice así, atención, en el 20 específicamente, también está en Mateo 21, 19 al 22 también está. ¿Tiene micrófono? Bueno, entonces lo leemos, lo va a leer la maestra. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: tengan fe en Dios. ¿Sigo? Sí, por favor, especialmente ahora. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. A mí me gustaría que todos me escuchen, porque cuando usted está en el cristianismo, a este versículo que, gracias incluso al Señor, la maestra hasta hizo un parate y lo leyó como separado, nos lo han explicado y aplicado mal. ¿Ustedes creen que Jesús es mentiroso? ¿Quién cree que Jesús es mentiroso? Por favor, voy a dar tiempo a que levante la mano el que crea que Jesús es mentiroso. Entonces estamos con un problema. Le voy a leer. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, les será hecho. Si no es mentiroso, porque vos no has tirado ningún monte al mar, yo tampoco lo he hecho. Espere, está bien, le van a pasar un micrófono. Ah, tiene. Exactamente. Jesús no es mentiroso, ¿estamos de acuerdo? Pero Jesús es profeta. Jesús es profeta. Y predica el evangelio del reino.
En el Evangelio del Reino entendemos que Israel es la vasija por la cual el planeta no es destruido. ¿Ya lo entienden o no? Quiero saber si lo entienden. A todos les pregunté. Entonces, es muy fácil entender que los que no quieren comprender esto son los que nos engañaron en la religión cristiana. Profetiza. La higuera, ¿a quién representa? ¿O es símbolo de quién? La higuera es el símbolo de Israel. ¿Todos escucharon la profetisa? Creo que no. Díganlo de nuevo. ¿Qué es símbolo de Israel la ¿De higuera? qué es símbolo la higuera? De De Israel. O sea, que él fue a la higuera, es literal eso. No tenía fruto, pero no era época de fruto. Y la secó. Jesús vino ¿a quién? A los suyos, Juan, muy bien. A los suyos vino. ¿Y lo recibieron los suyos? No. La higuera, que es símbolo de Israel, especialmente la casa de Judá, no dio fruto. Y lo vemos, no ha dado fruto. Confunden. Y se asombran porque la higuera esa higuera, la literal, estaba seca. Yo pregunto, ellos en ese instante, ¿en qué punto del planeta estaban? ¿Alguien sabe en qué ciudad estaban? Ah, muy bien, hay varios que dijeron no. Muy bien, es bueno saber en qué ciudad estaban. ¿Quién sí sabe en qué ciudad estaban? Griten todos los que sepan en qué ciudad estaban. Jerusalén. Todos los que sepan, vuelvan a gritar. Jerusalén. Los que no sabían, ahora todos a la misma vez, ¿en qué ciudad estaba Jesús? Jerusalén. Y Jerusalén estaba en... ¿Dónde está erigida? ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde ha sido construida? Sobre un monte. ¿Cuál monte? O sea, en el monte Sión está Jerusalén. Y en Jerusalén está el templo. Ok. ¿Jesús es mentiroso? Le está hablando a los 12 apóstoles, ¿verdad? Cualquiera que pueda creer la misión de Jesús es que lo que está en este monte no puede estar quedándose siempre en este monte. Lo que está en este monte y se vive en este monte y se palpa en este monte, hay que tirarlo al mar. ¿Qué era el mar? Las naciones. ¿Jesús miente? No. ¿Se cumplió lo que él dijo? Sí. ¿Dónde cayó el monte Sión? Somos el monte santo, ¿verdad? Vamos, ¿dónde está el monte Sión? Diga fuerte, ya cayó en el mar. Ya cayó en el mar. Entonces, cuando venimos a esto, nos damos cuenta que cuando dice, este evangelio del reino es esto que le estoy diciendo, amados. No es tener a Cristo en el corazón, como dicen los cristianos evangélicos, que en su religión para su dogma está bien y no lo estoy criticando. Hace bien los que quieran mantenerse en eso. Yo me salí de eso. Aquí no es tener en el corazón a nadie, sino desde el corazón generar para todas las naciones posibilidades de cambio. Y esto es un lugar donde se realicen las fiestas de Dios, porque en Jerusalén estaba el templo, y el templo era para hacer sacrificios, pero esos korbanot o sacrificios era cada vez que se celebraba una fiesta de Yahvé. O sea que el evangelio del reino que se tiene que proclamar es este que nosotros hoy estamos viviendo. ¿Por qué Yeshua no viene? Porque esto todavía no está en las naciones. Pero es donde yo quería también decir, aprovechemos Internet. Aprovechemos Internet. ¿Sabe qué? YouTube me avisa cuando tengo suscriptor. Aquí hay hermanos que hace 10 años están conmigo. Y por lo menos hace 6 años que yo sé que ven YouTube porque me han dicho, yo veía por YouTube tal cosa. Y quiere decir que tenían cuenta YouTube. Pero recién ahora se suscriben a mi canal. Mi pregunta es, ¿cuándo estuvo usted viendo algo? Porque si usted se suscribe, inmediatamente se le informa. Quiero saludar a un matrimonio amigo, Gladys y Jorge, de Lima, Perú. Me escribieron un mensaje enorme, agradecidos. Desde que me encontraron por YouTube, no han hecho otra cosa que sentir que su alma se levanta y que no cae en el error de que raíces hebreas te lleva a ser un judaizante, porque de acuerdo al apóstol Pablo, no estamos llamados a judaizar a nadie, porque Pablo seguía las mismas instrucciones de Yeshua. ¿Y qué quería Yeshua? Que lo que está en Sión, lo que está en el monte Sión, esté en el mar. ¿No soy claro? ¿Quién logra captar esto? Entonces tenemos que aprovechar para también comenzar desde mi canal, desde el blog, desde todo, a empezar a proclamar lo que estamos viviendo, porque mientras más lo proclamemos, usted no sabe a dónde está llegando en las naciones. Y si este evangelio llega hasta las naciones, Él viene pronto. Amén. Yo me alegro de esto. Amén.
Interesante, ¿no? O sea, en vez de andar mirando si se cumple que hay guerras, terremotos, cuando usted lee aquí mismo, cuando se habla de terremotos, guerras y todo eso, dice Yeshua, y ese es el principio de dolores. ¿A dolores a qué? ¿Dolores de qué se refiere? De parto. ¿Qué es el principio de un dolor de parto, mujeres? Las contracciones. ¿Son aviso de qué? Que está por manifestarse un hijo, ¿sí? O sea que todo lo que está pasando negativo, terremotos que son muchos cada vez más, hambre, pestes, ¿vieron cómo estamos con esta peste desde que este gobierno sacó ciertas vacunas? Apareció esta enfermedad que está matando a nuestros niños. Y para colmo ya no tenemos Ministerio de Salud. ¿Sabe que hay 2 naciones en el mundo que no tienen Ministerio de Salud? Ruanda y Argentina. La curiosidad internacional. Ruanda, país de África que no sé bien dónde está, pero el país africano tiene las características de tal, y Argentina. Yo creo que ahora que el Ministerio de Salud está a cargo de, no sé, como secretaría de no sé de qué ministerio, dicen, era para esto, para salvar la vida a los niños. Para esto era. Pero volviendo a lo nuestro, mis amados, yo estoy convencido que aunque vemos las cosas negativas, que Yeshua lo dice, ¿sí o no? Eso dice, esos son como vieron el útero cuando, ustedes saben que el útero es el que presiona para que el niño salga. Son como que Dios está permitiendo esos movimientos de matriz para que se manifiesten los hijos. Y el mes séptimo es mes de manifestación de los hijos. Vos tendrías que anotar la meta de este Yom Kippur. Quiero manifestarme como un hijo. Porque si te manifestás como un hijo, este evangelio del reino, no el evangelio, este es el evangelio del reino, se va a manifestar en las naciones y las naciones van a ser salvas desde vos. Por eso me gustaría entrar en algo que vamos a ir cerrando con el tiempo. ¿Les gusta el tema de esta fiesta? Pero tenemos un problema. Esta fiesta también la está celebrando la casa de Judá. ¿Sí o no? Y yo el sábado pasado en la mañana, lo he puesto en el video, marqué algo crucial en cuanto a la diferencia que tenemos con la casa de Judá. Tenemos algunas preguntas que nos hicimos y las vamos a seguir haciendo todo este día, porque vamos a aprender mucho de esto. Si estamos en el Evangelio del Reino, que trajo Yeshua, ¿cómo hacemos hoy que no tenemos templo? Porque atención, la Torá dice que para celebrar Yom Kippur tiene que haber, digan detrás de mí, sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Las dos juntas, sí. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Templo. Templo. Altar. Altar. Lugar santísimo. Lugar santísimo. Arca del pacto. Arca del pacto. 2 chivos. 2 chivos. Todo eso tiene que haber. Tiene que estar el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo hacemos para reconciliar Yom Kippur con el hecho de que no existe templo hoy. ¿Dónde se realiza Yom Kippur si no hay templo? No hay tampoco Cohen Gadol, es decir, sumo sacerdote, que ejecute la fiesta. No hay machos cabríos para el holocausto. ¿Cómo reconciliamos esto de la expiación, el caporet, como se conoce, el caporet anual, la expiación anual, con la expiación permanente y eterna, que ya usted tenía que leer el libro de Hebreos? Si no la ha leído, anote, Yom Kippur es para leer la carta a los Hebreos, que en realidad no es una carta, es una homilía, es un shiur. Shiur es una lección, ¿no? En hebreo. Sí, es un shiur, ¿sí? Es una homilía, una lección dada muy interesante. Pero ¿cómo entonces reconciliamos que la fiesta de expiación, que es anual, nos hace el contraste con la fiesta de expiación permanente y eterna que ha provisto para nosotros nuestro justo Mesías sacerdotal según la carta a los Hebreos? ¿Cómo se reconcilia esto? ¿Cómo se elige, cómo se elige la aflicción de alma si nosotros hemos visto en la carta a los Hebreos que si la expiación realizada por Mashiach ya es una ofrenda perfecta? Dice que por medio de esta ofrenda, Él perfeccionó para siempre a aquellos que se acercan a Él que se acercan a Yahvé por medio de Mashiach. ¿Cómo se hace entonces? ¿Para qué afligimos el alma si ya es perfecto? O sea, si la expiación ya es perfecta.
Bien, aquí vuelvo a insistir, la respuesta a estas preguntas es donde está la diferencia, por qué no somos judíos y por qué somos, digamos así, nezarita. Nezarita es como le llamaban a ellos, ¿se acuerdan el libro de los Hechos? Le llamaban nezarita a los seguidores de Jesús. No, nezarita no. ¿Cómo se traduce al español nezarita? Nazarenos, sí, los nazarenos, muy bien. Y otros también, ellos se llamaban los del camino. Ellos asimismo, los del camino. Los otros judíos a ellos, nezaritas, ¿sí? Los nazarenos en español, ¿está bien? Miremos algunas respuestas acá, ¿sí? La Torá, insisto, dice que esta fiesta hay que hacerla dentro del Israel, no se puede hacer en el exilio. Tenemos que tener templo, arca de pacto con propiciatorio. ¿Se acuerdan lo que era el propiciatorio? La tapa, donde estaban los dos querubines, ¿sí? Tiene que haber arrepentimiento por los actos, ya que veo que anotan, diga, actos de omisión e ignorancia. Actos de omisión e ignorancia. Hechos por el Cohen Gadol, ¿sí? Y también actos de omisión e ignorancia hechos por el pueblo. Esta fiesta no tiene que ver con actos de condenación. Nosotros en la fiesta de expiación no tenemos nada que ver con los pecados por los cuales murió Yeshua. Eso es algo que lo vamos a ir viendo a lo largo de estos días. Es importante, mis amados, que entendamos que todo lo que dice la palabra nos hace entender por qué nosotros también tenemos que pedir que se reconstruya el templo. Pero yo quiero que remarquemos esto porque la casa de Judá, es decir, los judíos, hoy día van a clamar y llorar porque no tienen templo y piden que se reconstruya el templo para que Yom Kippur se pueda hacer allí. Se clama por la reconstrucción del templo, diga, clamamos por la reconstrucción del templo. Clamamos por la reconstrucción del templo. También hay que reclamar y clamar por la restauración de lo que es lo sacerdotal y los levíticos, ¿sí? Los sacerdotes según la casa de Aarón. Usted sabe que la gente que tiene apellido Cohan, por ejemplo, Cohan, son en realidad Aarón, de la casa de la línea de Aarón, serían sacerdotes. Y por el contrario, aquellas personas de origen judío que tienen el nombre Levi, Leviim, bueno, parecidos allí, ellos son seguramente gente de la tribu de Leví, de las distintas agrupaciones que ayudaban a los sacerdotes. Todo este día hay que reclamar eso. Anótelo porque hay que reclamar, usted tiene que pedir eso. Y para pedir esto solo se puede hacer de dos formas. Haciendo teshuvá y confesión. La confesión está dentro de la teshuvá. Teshuvá se traduce mal en el español, o la religión la usa mal. ¿Cómo se traduce así en el español la palabra teshuvá? Arrepentimiento, ¿sí? No estaría mal usarla, pero como la religión a la palabra arrepentimiento la usa para hacer sentir mal a la gente, para que tengan remordimiento, nosotros vamos a traducirla más correctamente. Teshuvá se traduce como regreso, regreso a la alianza, regreso a la unidad con Dios, regreso al mundo de posibilidades. Hoy usted tiene que hacer su último día de Teshuvá, porque si lo hace bien, usted ya tiene 5 meses de posibilidades para que el año que se inicia, porque en Yom Teruah se tocaba Yom Kippur, se tocaba el shofar para anunciar el inicio de año como algo bueno. Recuerden que las tribus de Israel no tenían fiestas. Luego, cuando vuelven del exilio babilónico, donde ya las 10 tribus están desaparecidas, los judíos, por causa de su rebeldía, van a incorporar fiestas que no son fiestas del Eterno, son fiestas judías. Son fiestas judías. Estamos hablando de Hanukkah y Purim. Son 2 fiestas que no están en la Torá. Nosotros seguimos la Torá. Por si no lo saben, por ejemplo, existe una facción judía, se llama los Caraítas. Ellos tampoco celebran Purim, ellos tampoco celebran Hanukkah, porque establecen que eso lo puso el rabinato. Y ya expliqué el sábado el problema del judaísmo actual, por eso los evangélicos que han salido de sus cuevas babilónicas se han metido con los judíos, se han metido en la misma Babilonia de la cual salieron, nada más que pasando de una cueva babilónica a otra. Nosotros practicamos lo que la Torá dice. Y en cuanto a fiestas, la Torá era bien clara, allí
lo vamos a ir poniendo en las redes esto, que cuando llegaba Yom Kippur se anunciaba cuando venía el año nuevo, el próximo año, porque recuerden que cada 7 años había que hacer descansar la tierra. Esa es la razón por la cual a Yom Teruah se le empezó a llamar Rosh Hashanah, que significa cabeza del año, no porque sea año nuevo. Eso es lo que los rabinos después y las costumbres, especialmente los ashkenazis, pusieron. Se impuso una costumbre de creer que año nuevo empieza allí, pero es cabeza del año, es decir, se reciben los principios del año que va a empezar después, porque el ciclo es agrario. Y la agronomía y su ciclo de vida dependía de saber cuándo tener que juntar cosas y procurar mayor provisión, si es que al otro año estábamos en Shemitah, el año sabático. Entonces ellos ya se veían, cuando Yom Kippur sonaba, que al otro año, capaz que ya era el año séptimo, el año sabático. Y después de 49 años, después de 7 Shemitah, sonaban un Yom Kippur para anunciar que venía jubileo. Tratan de pensar en una lógica, no es que empezaba el año, dice, cuando empiece el año más vale que estemos nosotros con los principios que estas fiestas nos dan, porque estas fiestas dan principios para que cuando se empieza un año se tenga la fuerza. Para Dios es pecado celebrar año nuevo, así que no puede ser que Yahvé prohíbe celebrar el año nuevo del mundo para que celebremos un año nuevo en su nombre. Si fuera que es importante, Dios hubiese dicho que fuera una fiesta. El año nuevo del Señor es Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Aviv, y es como cualquier otra luna nueva, nada más que los hebreos sabían que ahí se preparaban para las primeras fiestas. Lo que marca el ciclo realmente sobrenatural son las 7 fiestas, y son 7 fiestas. ¿Está bien? Ahora bien, volvamos a Yom Kippur. Le dije que en 15, bueno, me lo voy a tomar unos minutos más. A ver, la Teshuvá hay que hacerla, pero en este día hay que hacer algo especial, porque es importante saber lo que el pueblo hacía. Además de Teshuvá tenían que afligir el alma. ¿Qué significa afligir el alma? En pocas palabras, ¿o cómo se lleva a la práctica eso? Ayuno, diga fuerte ayuno. No es tan fuerte eso, diga fuerte ayuno. Ayuno. Entonces, afligir el alma, hacer ayuno es lo mejor que se puede entender en esto. O sea, el servicio de arrepentimiento de este día consiste en estas 2 cosas. Confesar tus pecados a través de un ayuno que te obliga a confesar los pecados, porque cuando más te duele el estómago por el hambre, más vos vas a clamar y más vas a llorar. Si no, miren, un bebé apenas el hambre le empieza a hacer dolorcito, llora. Tiene que haber llanto hoy, porque Yom Kippur sirve para activar la memoria en cuanto a los pecados que yo he hecho contra la Torá por omisión, por ignorancia, y que afectaron a toda la comunidad donde yo aprendo pero además afecta a toda la comunidad llamada Israel, y por lo tanto está maldiciendo a las naciones. ¿Qué es lo que quiero que hablemos en esta noche? El sábado pasado expliqué que cuando en el año 70 el templo quedó destruido, hubo un rabino de la línea de los fariseos, por cierto, un sector de la fe judía, no fe judía porque no estaba el judaísmo ahí, cuando este judío nace. De la fe hebrea en la época de Jesús, ¿se acuerdan que había varios sectores? ¿Se acuerdan, sí o no? Saduceos, fariseos, celotes o sicarios y esenios. Muy bien. Los fariseos y los saduceos eran los que más hostigaban a Jesús. Los saduceos, por ser de la casa sacerdotal, eran todos de la rama sacerdotal, de la rama de Aarón, y los fariseos eran gente nacida de la época de los macabeos, se va a ir dando, y van a ser los que más dan contra Jesús, pero Jesús es contra quienes más da. Y nosotros vimos la semana pasada, el sábado, cómo Jesús, con la parábola del publicano y el fariseo, mostró que lo que Dios busca en los hombres es la teshuvá, es decir, su capacidad de regresar. Lo más importante para el Eterno es la capacidad interior de un ser humano a regresar. Porque si un ser humano cree que haciendo cosas puede
de alguna manera, asombrar al Eterno y de esa forma conseguir que el Eterno lo acepte, Jesús en esa parábola lo niega. Es imposible que alguien alcance la gracia o favor inmerecido del Eterno desde sus acciones. ¿Recuerda el fariseo? Yo diezmo, yo oro, yo ayuno. ¿Lo recuerdan, sí o no? En cambio el otro decía, sé propicio de mí que soy pecador. Dice que se golpeaba el pecho. Usted quiere conocer un secreto, un signo corporal muy bueno que se practicó en Israel siempre a la hora de confesar, golpéese el pecho. Ay, pero eso lo hacen los católicos. Yo ya le dije que el catolicismo es la parte seria de la falsificación. Ya se lo expliqué. Ellos lo sacan, muchas cosas que hacen los católicos lo sacan de las liturgias y costumbres hebreas. Golpéese el pecho hoy la vez que tenga que pedir perdón, pero no perdón por pecados de muerte. Es decir, hoy aquí nadie, en Yom Kippur, nadie puede participar de Yom Kippur porque mató a alguien y dice, bueno, voy a matarla a mi suegra y en Yom Kippur Dios me va a espiar. O cualquiera que haya dicho, bueno, voy a pecar, total cuando venga el día del perdón, Dios me perdona. Esto quiero que lo entendamos porque hasta ahora algunos quizás han estado haciendo mal las cosas. Esto tiene que ver con pecado de muerte. Diga fuerte, pecado de muerte. ¿Qué es lo que tiene que ver con pecado de muerte? Lo que Cristo pagó. Cristo muere por los pecados de muerte. En Pesaj. Por eso en Yom Kippur no le ponemos tanto énfasis al sacrificio del Mesías. En Yom Kippur le ponemos énfasis al mover sacerdotal de nuestro Mesías desde la tierra al cielo y desde el cielo a la tierra, porque Él regresa. Usted sabe, mis amados, y para eso vamos a hacer los de las deudas, o de los votos, perdón, que había un sacrificio que más o menos este año lo empezamos a aprender, que servía para aquel hebreo que había estado lejos en otras naciones y se había contaminado de las costumbres de esas naciones. Cada tanto Dios hacía aparecer entre la hacienda, entre el ganado vacuno, una vaca muy especial, muy particular, que servía para uno de los holocaustos más especiales que tiene la Torá. La vaca roja. Más fuerte. La vaca roja. La vaca roja, que tenía que ser roja en todo, aún en su pezuña, todo, no aparecía siempre. Pero la vez que aparecía era porque anunciaba que Dios estaba cerrando un ciclo para abrir uno mejor, mayor, donde el Mashiach se iba a aparecer. ¿Y para qué servía la vaca roja? Para que todo el que viniera al templo a traer sus holocaustos en las fiestas, y que especialmente venía de otras naciones, al pasar por el Getsemaní, lo que se conoce como Monte de los Olivos, que es el camino que llevaba hacia el templo, los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote, con la ceniza de esa vaca roja, hace una aspersión sobre los que venían de lejos, y con eso toda deuda que tuviera esa persona con el Eterno, porque lo ignoraba, porque no le quedó otra, algo que hizo con la idolatría mientras estaba en el otro pueblo, quedara perdonada. Hoy no tenemos vaca roja, sabemos que va a aparecer una vaca roja más. En Jerusalén los rabinos están trabajando por que eso se venga. Hubo un grupo de rabinos que hace unos años atrás falsificaron una vaca roja, pero se notó que estaba falsificada. Hay algunos rabinos que están preguntando si Dios permitirá trabajar genéticamente para que aparezca una vaca roja, porque cuando aparezca la vaca roja se va a restaurar el templo, que recuerden que los judíos lloran hoy, y va a venir Mashiach, porque para ellos no ha venido. ¿Está claro eso? Ahora, para nosotros la vaca roja, si lo leyeron en Hebreos, era un símbolo o una sombra o un tipo del arquetipo. ¿Quién sería el arquetipo? ¿A quién representa? A Yeshua. Lo hemos leído en Hebreos, ¿sí? O sea que aquí hoy quedamos con lo siguiente. Cuando yo el sábado explicaba acerca de que vino el templo, se destruyó el templo en el año 70, hay un tal Yohanan ben Akia, un rabino, que logró hacer que el emperador Vespasiano le diera un salvoconducto a él y a su escuela de la Torá. Él tenía una escuela de la Torá desde el lineamiento fariseo. ¿Está bien? En ese salvoconducto, el emperador se comprometió solo a proteger y amparar a aquellos judíos
que solo siguieran los lineamientos de esa escuela de la Torá de este tal Yohanan ben Akiá. ¿Estamos bien? Bien. Este señor, Yohanan ben Akiá, cuando desapareció el templo, se plantó frente a todos los judíos a decir, miren, ya no se necesita del templo en sí, porque Oseas dice que podemos reemplazar los sacrificios por las oraciones. Años más tarde, un señor llamado Maimónides va a decir, mire, además de las oraciones que hay que hacer en el día de Yom Kippur, Maimónides va a decir en el siglo XII lo siguiente, el día de Yom Kippur, es decir, las 25 horas, si las haces bien, ya son el día de expiación, ya quedas, haces las 25 horas y ya estás perdonado. La pregunta que yo tengo, y que les debe salir a los que están entendiendo lo que planteo es, bueno, si el día de Yom Kippur, según la casa de Judá, con hacer las oraciones, con estar las 25 horas de ayuno, ya está la expiación porque el día en sí es el medio que Dios usa, ¿para qué piden el templo? ¿Para qué hoy la casa de Judá está llorando para que se venga el templo? Si ya supuestamente no se necesitaría. ¿Me explico? Ok. Vamos a terminar viendo a Jesús. Porque este señor, Yohanan ben Akiá, había estado vivo en la época de Jesús y había escuchado a Jesús hablar acerca de qué iba a pasar cuando el templo no estuviera. Vengan conmigo, por favor, a Mateo, y con esto vamos a cerrar. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Paralelamente le voy a pedir a la maestra que tenga separado, todos van a anotar lo que le voy a decir a la maestra y lo que le voy a decir a Profetiza. Mateo 12 del 1 al 8. O a la maestra se lo digo, Profetiza la salvo de esto. Maestra, Oseas 6:6. ¿Quieren anotarlo? Anótenlo, no lo vamos a leer ahora, después enseguida. Oseas 6:6 y también Oseas 14:2. Esas dos, Oseas 6:6 y Oseas 14:2. Voy a leer Mateo 12, del 1 al 8. ¿Puedo leerlo? Todos les pido que lean escuchando el corazón. Debe decir algo parecido a esto. Los discípulos recogen espiga en el día de reposo. ¿Dice algo así? Ok. En aquel tiempo, al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, es decir, ¿qué día? Shabbat, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, ¿quiénes lo vieron? Ok, les dijeron, fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Pero él, estamos hablando de Yeshua, les dijo, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en el templo, la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, panes que ni a él ni a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿Está correcto o no está correcto? La Torá dice que esos panes solo lo comían los sacerdotes. Todos escuchen, lean por favor conmigo, abran su escuchar. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? ¿Ustedes sabían que en el día de reposo los que profanan son los sacerdotes? Porque trabajan. Porque hay que matar los corderos del Shabbat, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. O sea, están escuchando, ¿verdad? Sí. Pues yo le digo que aquí está uno mayor que el templo. Atención, marquen eso. Porque estamos viendo cuál es la diferencia con ellos. Porque ellos dicen, no necesitamos templo. Maimónides dijo, con que haga las 25 horas de ayuno, ya está la expiación. Y antes Yohanan ben Akiá dice, no, con las oraciones ya está. Las oraciones reemplazan los sacrificios. Y el templo es reemplazado por las 25 horas. El día en sí ya es el medio. No estaba escrito, y los fariseos eran los que más discutían esto, no estaba escrito que a la Torá no se le puede agregar nada. Qué raro, ¿no? Porque los fariseos le agregaron explicación. La Torá es clarita.
La Torá dice que tiene que haber templo, tiene que haber sacrificio, tiene que haber sumo sacerdote, ¿sí o no? Pero ellos dicen, no hace falta, pero a la vez piden por el templo. Hoy van a estar llorando por el templo. Así que miremos un poquito acá. Vuelvo a leer. ¿Les está aburriendo esta lectura? Dice, ay, ¿dónde me quedé? No, el versículo, por favor. 6, gracias. Pues yo le digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y acá vamos a preguntar, ¿Señor de cuál día de reposo? Porque ustedes saben que los Shabbat, todos los Shabbatot, todos los sábados, la fiesta de cada sábado, toman fuerza desde una fiesta, Yom Kippur. Usted hace Yom Kippur y adquiere poder para hacer bien su Shabbat. Hola. ¿Lo captan? Y acá dice él, termina ahí, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y antes le ha dicho que hay uno mayor. Si ustedes supieran lo que significa, a ver, vamos a ir a Oseas 6:6, por favor, maestro. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Y el 14:2? Lleven con ustedes palabras de súplica y vuelvan a Yahvé y díganle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Yo quiero decirles algo. Jesús está citando a Oseas 6:6, ¿sí o no? Sí. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿A quién él está hablando? A los fariseos. ¿Y quién es Yohanan ben Zakkai? Un fariseo que estaba en la época de Jesús y que si no está en este grupo, estaba en el grupo del Sanedrín que condenó a Yeshua a la muerte, o al menos a que el Imperio Romano decidiera la muerte. No sé si me van siguiendo. Aquí yo voy a terminar. Amados, para Yohanan ben Zakkai, el fundador del judaísmo actual, todos estos hermanos evangélicos que se han salido de la iglesia evangélica, se fueron a la otra cueva babilónica, se han ido a algo que en el año 90 cambió las cosas. Y agarró estos dos versículos que acaba de leer la maestra y dijo, ven, con la oración ya está, se hace oración y ya el día de expiación está cumplido. Y después, siglos después, Maimónides, que es alguien súper inteligente, una sabiduría increíble, que es el que va a marcar los 13 principios del judaísmo, va a decir, además de lo que dijo Yohanan ben Zakkai, el judaísmo tiene que entender que con las 25 horas ya el día mismo es de expiación. Ahora bien, la pregunta ¿es así? ¿Cómo podemos afligir nuestras almas si no sabemos cuál es el medio? Para ellos el medio es el día en sí y las oraciones. Para ellos. Y por eso, pero a la vez está la contradicción de que guardan luto porque no tienen el templo. Yo no entiendo para qué quieren el templo si ya han dicho que no. Y este señor Yohanan, con esta explicación, y Maimónides más tarde, va a decir algo terrible, que es lo que hace que hoy los judíos se rían de nuestra fe. No hace falta la muerte de un Mesías para que Yom Kippur nos alcance. La absolución, es decir, que Yahvé nos declare puros, se logra si en ese día a las oraciones las usás como sacrificio y a las 25 horas las usás como el propio medio de la expiación. Ahora bien, vamos a Hebreos y con esto terminamos. Hebreos 13:15 al 16. Hebreos 13:15 al 16. Le voy a pedir a la maestra que lo lea. Hebreos 13 del 15 al 16. Usted tenía que haber leído esto. El que no está entendiendo, por favor use Yom Kippur para pedir perdón. ¿Sabe por qué usted no capta esto? Porque usted es evangélico, es cristiano evangélico. Los cristianos evangélicos son gente engañada, gente, atención, ignorante. ¿Qué es el cristiano evangélico? ¿Cuál es la cárcel de Dios? La ignorancia. Por eso es que el cristianismo evangélico tiene tanta gente que peca.
porque con la ignorancia han hecho daño. Entonces, cuidado. Yo sé que estoy hablando a varios que están enojados, que están diciendo, no entiendo, porque usted no sigue a Liyá, porque no viene a UVA, porque no tiene líderes que le capaciten. Usted viene solo a las reuniones cuando quiere, cuando se le antojó visitar, porque hoy sentí que hay que ir a la iglesia. Mientras usted tenga eso, usted es cárcel de Dios. Y cualquier persona que está en ignorancia, lo leímos recién en Oseas, tiene castigo. Dios no admite la ignorancia porque Dios no creó a la gente para ser ignorante. Terminemos. Escuchamos a la maestra, por favor. Así que ofrezcamos siempre a Dios. A ver, yo también la quiero escuchar, no la escucho yo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Quién será Él? Yeshua. Muy bien. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahí está más claro. ¿Cuál es el medio acá? Yeshua. Para la casa de Judá el medio es las oraciones y el día mismo. Para la visión de los primeros discípulos de Yeshua, ¿cuál es el medio? Yeshua. Y las oraciones que hagamos por medio de Yeshua hacen que nuestro día de expiación tenga sentido. Amén. Y lo que hagamos con nuestros labios hace, por medio de Yeshua, que nuestro día de expiación tenga sentido. Por favor, ¿te quedó algo por leer? No, el 16 decía lo de Entonces, la ayuda mutua. El final para escribir lo que tenemos que escribir es Hebreos 10, del 12 al 17. Este pasaje, márquelo, que mañana va a ser el que nos va a presidir todo el día. Hebreos 10, del 12 al 17. ¿Alguien entiende cuál es la diferencia que tenemos con la casa de Judá? ¿Entiende que podemos decir nosotros no somos judíos? Claro. Somos Israel. Amén. Y de Israel somos nezaritas. Amén. Si los judíos nos quieren decir algo a nosotros, somos nezaritas. Pues seguimos al nazareno. Pero de acuerdo a cómo ellos se llamaban, somos del camino. Porque este es el camino, el medio. Sabemos cuál es la fuente de expiación. Hay uno solo que absuelve de pecado, no hay más. ¿Quién absuelve de pecado? Diga, no. ¿Quién absuelve de pecado? Dios. Yahvé, diga fuerte, Yahvé, el Eterno, más fuerte, el Eterno. Yahvé, el Eterno. Cuidado como decimos nuestras confesiones. ¿Quién absuelve de pecado? Yahvé, el Eterno. Ok, es el único, ¿sí? ¿Sí? Alguien que diga, no hay otro juez. No hay otro juez. Ya lo vimos eso, ¿sí? Él recompensa o castiga. Cada vez que nosotros quebramos alguno de los 613 misbot, existe una expresión de justicia divina. Eso no se puede evitar. Por eso es maravilloso estudiar la Torá. Porque los 613 misbot te visten de luz si los cumplís, pero te llenan de tinieblas los mismos 613 mandamientos si vos los evadís, los ignorás, los evadís por omisión. Este es un día muy especial porque, por ejemplo, está bien, separaron los varones y tienen que pedir, porque no orar con sillot es pecado. No usar velo cuando se ora es pecado. Esto está en la Escritura. Está en la Escritura. No guardar Shabbat es pecado. Y cuidado, en Yom Kippur le voy a decir a los que en Shabbat trabajan, porque hay hermanos acá que un día hacen, si están de vacaciones hacen el seder, pero cuando les toca trabajar no hacen seder, eso está trayendo muerte a ella. Ese pecado no se perdona en Yom Kippur, porque es pecado de muerte. Recuerden que no guardar Shabbat te separa de Israel. ¿Se acuerdan de eso? Es muy importante que yo lo enseñe porque eso es lo que dice la Torá. No se puede trabajar en Shabbat. Y menos jugar. Hoy estoy de vacaciones, hago Shabbat, no me toca trabajar en el supermercado. No. Y en Yom Kippur no se puede pedir perdón por eso. No hay forma, esto hay que cambiarlo sí o sí. El juicio ya está y Yom Kippur no hace expiación porque es de omisión. Y alguien que sabe que Shabbat hay que guardarlo, pero le hace caso al hombre, ya es muerte. ¿Está claro? Bien, terminemos con Hebreos 10, que es maravilloso. 12 al 17 le dije. Vamos sí. Entonces. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos
sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es el momento final, pero no es final porque hemos empezado un día de fiesta. Agarrá Hebreos, especialmente esto, y plantéatelo. Hoy tengo que afligir mi alma como los judíos que anhelan un templo porque no hay cómo hacer sacrificios, o yo tengo un medio mejor que me garantiza que la expiación ya está hecha, lo que debo hacer es lo que a mí me corresponde hacer. Y en el caso de nosotros, sí o sí, pedir perdón por todos los años de ignorancia. Yo no sé quién valora más esto, pero yo, mientras más me preparo y enseño, más valoro el hecho de que me ha perdonado muchos años de ignorancia. ¿Quién reconoce que ha estado en ignorancia por muchos años? Cada Yom Kippur solo tenemos que clamar y pedir perdón. Ellos tienen un medio, dicen los que fundaron y refundaron el judaísmo. Con orar ya están los sacrificios y con el día ya está el templo. No. Jesús dijo, acá hay uno mayor que el templo. Jesús mismo habló. Lo que pasa es que después los fariseos no quisieron reconocer cuando se les cayó el templo de que él ya había señalado que se caía el templo y que él iba a ser el medio. ¿Se va a construir el tercer templo? Obvio, pero primero Dios está trayendo de todas las naciones a las piedras vivas de la casa de Israel. No va a haber templo si no hay 12 tribus. No hay manera que hoy se construya el templo si solo está la casa de Judá. Según algunos que se especializan en profecía, esa sería la forma en que el antimesías se va a manifestar, convenciendo a los judíos de hacer el templo. Usted sabe que ellos ya tienen todo para construirlo. Pero no se puede hacer el templo si no están las 12 tribus. Porque el tercer templo es para las 12 tribus. Y eso es milenio, hermanos. Eso es Él viniendo. Esto es maravilloso. Estos son secretos que, gracias al Señor, hemos salido de Babilonia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quisiera que entendieran que esta costumbre que ahora vamos a hacer no está en la Torah, pero es una buena costumbre en el caso de nosotros para nosotros, que es la de la confesión de los pecados. Déjenme buscar lo que yo tengo y lo hacemos. Y yo más o menos se los puse ahí en el video de la página, ¿verdad? No sé si lo leyeron. Pero los que se acuerdan es todo voto que hemos hecho, y acá yo quiero enseñar algunas cosas serias. Cuidado con esperar que Yom Kippur te borre los votos. Es votos no hechos por omisión o por ignorancia, no voluntariamente, porque hay gente que hace votos sentimentalmente y después dice, después lo voy a escribir y los vamos a quemar. No, mis amados, ahí estaríamos muy errados en cuanto a lo que tenemos que hacer. El Kal Nidrei es la anulación de toda promesa que hicimos durante el año y tenemos que recitar lo que se dice para confesar que la gravedad de haber roto con lo que la Torah nos pide, en esta expiación queda borrado. ¿De dónde viene la costumbre? Ustedes saben que desde el siglo IX más o menos, lo decíamos el sábado, ¿no? O sea, los fariseos, o Roma creó por medio de los fariseos al judaísmo, y los fariseos se aseguraron una religión para destruir a los discípulos de Yeshua, para que no hablaran de que había un Mashiach muerto, porque para los judíos es imposible que exista un Mashiach muerto desde lo que le han enseñado. Pero qué terrible, ¿no? Qué terrible Roma, porque Roma pasaron 3 siglos y creó una religión usando al Mashiach, al Cristo, se llamó cristianismo, para destruir a los judíos. Y desde el siglo IX en adelante, los distintos reyes cristianos perseguían a los judíos, y especialmente en Inglaterra y en el siglo XV los reyes católicos, mataban de tal manera a los judíos que para no matarlos, previa tortura por la Inquisición,
les proponían convertirse al catolicismo. Entonces el judío iba a la misa el domingo, se persignaba, prendía velas a la Virgen, etcétera, etcétera, pero cuando llegaba, por ejemplo, el viernes a la tarde, a escondidas celebraba Shabbat. Venían las fiestas, celebraba las fiestas. ¿Saben por qué Colón salió del puerto de Palos en la fecha que salió? Agosto sale él. Los reyes, la reina le había dado la orden de salir la fecha anterior. Pero no salieron esa fecha que la reina ordenó porque era el ayuno del cuarto mes. Y todos los que iban con Colón eran judíos que estaban en la cárcel por que los encontraban justamente celebrando Shabbat. Entonces era la oportunidad de, bueno, andate ahí, si total ahí, si se acaba el mundo, acabamos con los judíos. Entonces Colón y toda su tripulación estuvieron de ayuno y salen al otro día. Bien, esta costumbre salió por esta situación. ¿Se acuerdan lo de la vaca roja? Servía para perdonar a aquel que había sido inconscientemente, involuntariamente contaminado con las costumbres anti-Torah, idolatría y comida inmunda, todo lo que da contra la Torah. Entonces, al no haber vaca roja, porque no había templo, ni siquiera estaba el Israel actual con la casa de Judá de vuelta, empiezan a crear los sabios esta costumbre del Kael Nidrei. ¿Qué es eso? Hice una promesa, prometí que iba a seguir a Cristo, supónganse, y esto quiero romperlo, que Dios me perdone, lo hice por miedo, por ignorancia, por obligación. A causa de que me obligaban a seguir a Cristo, no guardé Shabbat. Entonces empezaron a hacer esto, o no di el diezmo, o no traje corbán. Entonces, de ahí nació la costumbre, que no es mala, es una costumbre. Por lo tanto, se ha hecho una alajá. Ya entienden lo que es alajá, ¿verdad? Es una ley necesaria. O sea, hay momentos que hay cosas que sirven para cumplir con la Torah en cosas que no tenemos el templo en sí. Pero esta costumbre no viene mal. Porque nos hace pensar mucho en las cosas que hemos rápidamente jurado hacer y no la hemos hecho. Así que vamos a tomar esos papeles, cortito, no creo que tengan mucho que hacer, y usted ahí va a poner todo lo que juramentó. Supóngase, me decía un varón, yo le prometí al Señor orar con talit, y aunque tengo el talit no oro. Bueno, yo le dije ponerlo en Yom Kippur. Y me dijo, no porque no quiera, sino que me olvido, salgo rápido, oro en el trabajo, oro en el camino. Entonces, vamos a escribir todo esto y lo vamos a quemar. Vamos entonces a pedir al Señor mucha fuerza para mañana, porque cuando está cortado todo pacto que hemos hecho o voto y no hemos cumplido, ya tenemos libertad para que suene a favor de nosotros la bendición. Usted va a encontrar el Kol Nidre o Kal Nidre, las dos expresiones. Wikipedia se lo va a explicar. Kol Nidre es una expresión, significa lo mismo, ¿sí? Significa lo mismo, pero uno es una expresión más oriental, el otro es una expresión más occidental. Y en realidad son expresiones arameas, por eso también tenía que decírselo. Bien. Vamos a romper votos y pactos hechos en el pasado, ¿sí? Todo lo que hiciste por coerción, intimidación, me lo obligaron a hacer. Por ejemplo, los jovencitos que por miedo a que no han entendido ese instrumento tan bonito que le decimos vos elegís, ¿no? Joseph Sánchez se asombraba de que logramos, dice, ¿cómo hacen para que los jóvenes aquí estén? Y le contaba el sistema de la Torá. Bueno, si hay gente de afuera que se asombre, maestros de la palabra, tenés que darte cuenta que es un privilegio que a los 12 y 13 años te consideremos no un jovencito adolescente, que es lo que hace el sistema, sino una persona que ya puede por sí mismo decir yo quiero seguir viniendo acá o no quiero. ¿Te puedo nombrar? ¿Puedo nombrar a tu hijo? ¿Te puedo nombrar? Bueno, él, Matías López, hijo, en la puerta yo le hice tomar la decisión si quería o no seguir con sus 12 años, y él me dijo, no tengo ganas de seguir. Yo le dije, bueno, no entres más, no sigas más. Él ha vuelto a nosotros desde sus 13, ¿tenés ya? 14. Desde sus 13 años, habiendo hecho su teshuvá. No es porque su padre lo ha traído como en ese instante era, porque hasta los 12 todos los niños tienen que venir obligados. Papá, no crean que ahí pueden decidir.
Pero a partir de los 12 le damos ese privilegio. Y no sé si él valoró ese privilegio, porque lo que decidís por vos es mucho mejor que lo que decidan otros por vos. Habla de madurez. Entonces, por ejemplo, a los jovencitos que a lo mejor decidieron por miedo. No, yo fui para estar con la pastora Paula y el diácono Franco, y porque si no mis papás que me van a decir de todo si no quiero ir más a la iglesia. Bueno, hoy acá confesá que tu voto, y hacé tu voto hoy por vos. Ya tenés 13, ya tenés 14, por vos haces tu voto. Entonces cuando desde afuera te den comida mala para el alma, porque las modas son comidas, el alma sigue movimientos, el alma se alimenta de movimientos. Los movimientos del sistema se llaman modas. Entonces cuando vos te quieran dar una comida que al alma, como una moda X, no vas a querer. Entonces podés confesar. Cada uno va poniendo lo que hizo, ¿no? Y vamos a orar. ¿Sí? Ya están todos escribiendo. Mientras escriben yo explico. Son las 22:36. Aunque sean las 11 y vos ya estés en casa, o sea, a las 12 estés en casa, tu fiesta sigue. Tenés que tener tu propio ayuno, tu propia oración, un momento solitario en tu habitación. Muchas gracias. Lo que sí, eso, gracias. No olviden su Yom Kippur personal. Por eso le regalé lo de Hebreos 10, 12 al 17, lo de Hebreos 13, 15 al 16, para que usted con eso se mueva. Es el medio suyo, Yeshua, bendito es su nombre. Mañana vamos a hablar de Yeshua como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Eso lo vamos a hablar mañana. Mañana a las 10 de la mañana va a haber oración. Algunos me están pidiendo algún estudio, lo voy a hacer. De 10 a 12. Luego nos vamos a ir. Hay que hacer la siesta. Yom Kippur se recomienda una siesta. Todo ayuno tiene que tener una buena siesta. Y luego nos volvemos a juntar a la tarde, sí, a las 6. Y cerramos esto. ¿Les está gustando lo de expiación? ¿Lo entienden? ¿Quién por primera vez dice, la verdad cada vez me ilumina más esta fiesta? Es fuerte, ¿no? Bien. Yo digo, por ejemplo, hay varones que me preguntaron y es mi caso también. A mí me cuesta los 3 momentos de oración del día. A mí me cuesta. Yo me acostumbré mucho al orar todo el tiempo, pero en los tiempos que yo quiero. Entonces, en los momentos que debería hacer, a mí me cuesta. Yo confieso esto y yo lo pongo porque me lo propongo, lo voy haciendo, lo dejo de hacer, es por omisión o ese tipo de cosas. Doy el ejemplo de mi caso. Si otros recién hablaron del Sisillot, lo de las 3 momentos de oración es particularmente obligatorio en los varones, pero si las mujeres lo quieren hacer también, no es que sea obligatorio, pero la mujer también puede hacer sus 3 momentos. Anoten todos, los que están con los bebés atrás deben anotar, porque si no son evangeliquitos y lamentablemente Dios me va a dar a mí porque siguen como yo les enseñé hace 20 años atrás y no. El que quiera poner soy todavía evangélico es bueno, soy todavía evangélico romano. Porque somos evangélicos nosotros sí, ¿de cuál? Del Evangelio del Reino. Si entiende que es Evangelio del Reino, somos evangélicos, ¿sí? Que no soy evangélico, sí, pero no soy de los romanos, decirle a tu amigo o a tu amiga. Bueno, si ya lo tenés, profeta Tony se va a encargar de decir cómo lo organizamos, porque él es el que se encarga de esto. No sé si este año podremos hacerlo acá, para verlo. Así no lo tenemos que ir afuera, o bueno, o él habrá terminado de hacerlo afuera. Estoy preguntándole, José Luis Antonio. ¿Cómo lo va? Baje. Nosotros no entendemos porque siempre está allá arriba, pero baje. Ya que estoy transmitiendo, que me perdone la gente de Mar del Plata, pero no sé si los tiene que servir tanto. Discúlpeme. Yo creo que no merecen tanto servicio y el honor que usted tiene que tener de estar acá, lo tiene allá y eso no es, para mí no es honor, no es honor.
No son personas que merezcan tanto. Salvo los de Mar del Plata que están todos los días con las aliyot. Hablo a toda esa gente que ni siquiera sé quiénes son, que no les interesa la Torah. Por ustedes los digo, mis amados. La gente de Batán, si no me equivoco, la gran mayoría. Bueno, para Pastor Adolfo ellos están en la Torah. No lo voy a andar retando al Pastor Adolfo y a todo el General Madariaga. Bueno, los saludamos entonces. A los que reto y que no conozco son a esos supuesto Monte Santo de Batán, que algún día quizás se hagan de Monte Santo yendo al padre apostólico que fundó esto, ¿está bien? Bueno, escuchamos al profeta entonces. ¿Lo vamos a poder hacer acá? ¿Seguro? ¿Ferro le ha dado el ok? No, de verdad. Si no, yo no tengo problema que lo hagamos en la puerta como todos los años. Ok. Ferro, ¿usted qué dice? Bueno. Está bien, pero como el papel tiende a irse hacia arriba. Ok. Bueno. En realidad es lo ideal que lo hagamos viéndolo, ¿verdad? De todas maneras, cuando el año pasado lo hacíamos en la puerta, también es como, bueno, que se quede fuera de nosotros, no hay problema. Vuelvo a explicar para los que ya tienen escrito. Les explico. Vamos a pronunciar, nosotros vamos a romper los votos, todo pacto hecho en el pasado, desde el Yom Kippur pasado hasta este Yom Kippur, así es como lo hacemos, ¿está bien? Y que se realizó bajo coerción, intimidación, ignorancia, omisión, que podrían haber sido cumplidos, pero como no fueron cumplidos, se pisoteó la justicia divina, que mañana explico eso, sí se pisoteó la justicia divina. Por ejemplo, los que están volviendo pueden poner, fui rebelde y estuve separado de Israel. Eso puede quedar, porque le va a ayudar. Entonces, lo que hacemos ahora es que las cortes celestiales hagan un edicto a nuestro favor. Porque hay un edicto en contra, ya está el edicto, no cumplió. En las cortes celestiales ya está ese edicto. ¿Y qué queremos nosotros hoy? Quedar sellados. Hoy queremos quedar sellados en el libro de la vida. Se cierra mañana a la noche cuando suena el shofar, se cierra el libro de la vida. Por eso una de las cosas que nos decimos unos a otros, alguien me lo mandó hoy, es Gemar Hatimá Tová, ¿sí? Que deseo que quede sellado en el libro de la vida. Entonces, a los que están trabajando esto, cancelar los votos o pactos, que ya no se pueden cumplir, porque hay otros que se pueden cumplir, eso no los anote, es poder buscar la credibilidad delante de todas las fuerzas celestiales, porque recuerde que están las fuerzas del rigor, que trabajan para el Señor, y dentro de esas están las que se aprovechan de su caída. Delante de los hombres nosotros necesitamos quedar en condiciones de que la gente nos escuche. Cuando usted confiesa esto, lo que genera el cielo es credibilidad, que hace que también la gente que a usted lo conoce lo haga creíble. Hoy en Argentina y en el mundo creo que es esto, cada vez hay menos gente creíble, hay que todo firmarlo, y firma una cosa y firma otra y firma otra, hay que ponerle 5 firmas a la firma suya. Pero la credibilidad que se desata en Yom Kippur es poderosa. Entonces, confesión llamada Kol Nidre también nos ayuda a eso.